Habacuc. Quiero invitarle de la manera más atenta. Para este domingo tenemos el ayuno. Tenemos el ayuno y es el ayuno general. Y en la tarde no va a haber culto. Vamos a estar aquí hasta las 3. Entonces todos cordialmente invitados. Bendito el Señor Jesús, para que usted se proyecte, véngase con su familia, véngase listo, mi hermano, para que estemos aquí en la casa de Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la Biblia así: la profecía que vio el profeta Habacuc después de hacerse la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces ver molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Brinde gloria a Dios y tome su lugar. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. El tema para esta noche, quiero que reflexionemos. Y el tema para esta noche es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quiero compartirle en esta noche este sermón, y quiero hacer una aproximación cristiana al libro de Habacuc. Quiero que hagamos, miremos todo el contexto sociopolítico y todo lo que sucedía en los tiempos de Habacuc. Una aproximación cristiana al libro de Habacuc. Hay un problema de violencia, y lo que él dice es: ¿hasta cuándo? Usted y yo tenemos dificultades y tenemos luchas, y quizás fuertes, y muchas veces hemos dicho: ¿hasta cuándo? Usted y yo hemos estado enfermos, un familiar nuestro ha tenido una dificultad y hemos dicho: ¿hasta cuándo? Ha sufrido persecución de una o de otra manera y ha dicho: ¿hasta cuándo? El profeta Habacuc dijo: ¿hasta cuándo? Remontarnos a las causas, fuentes y formas de la violencia nos lleva al origen mismo del hombre como realidad andante en el planeta. Desde el huerto, tomando por el camino de Caín y Abel, y el resultado de una muerte avanzada por la situación de la desintegración y el pecado que arranca desde el inicio. Abraham y su milagrosa fertilidad en época tardía, dejándonos a sus herederos dispuestos o disputando un territorio y poder, y pasando por la lucha endometrial de Esaú y Jacob, hasta nuestros días. Hasta este día, entonces, hay una problemática grande en el mundo. Hay una problemática grande en el Medio Oriente por un pedazo de tierra. Hay una problemática grande en África, en Asia, en América. El hombre y la mujer satanizan al contrario y se postulan como los únicos y verdaderos recipientes de la verdad. En nombre de Dios se derrumban torres, se matan personas, se secuestran. En nombre de Dios cometen atrocidades. En nombre de Dios y de la civilización se bombardean y destruyen países enteros. La globalización ha llegado no solo con su tecnología y actualización, sino con su virus informático, biológico y espiritual. El caldo de cultivo está listo para la posmodernidad, a la vieja nueva era, y se levantan como los grandes defensores de la diversidad,
y propagan a mediano plazo un liderazgo mundial para la paz, según ella y ellos ajenos a los vicios religiosos, que en nombre de un Dios asesinan a otros. Pero ¿y dónde está la iglesia? Diríamos nosotros hoy. ¿Y dónde están los hombres de Dios? ¿Y dónde están las mujeres de Dios? Columna y baluarte de la verdad ante el pecado y la violencia que nos asedia. Lamentablemente en muchos púlpitos se está perdiendo la exposición de la doctrina de la cruz, de la depravación total del hombre, de la necesidad del arrepentimiento. Requerimos predicar no solo del arrepentimiento individual, sino también del arrepentimiento colectivo, de los pecados de Occidente, de un mundo al cual le sobra la comodidad, pero que se aleja progresivamente de su Creador, y que seguramente un día Dios le pasará factura. Porque usted sabe que de un restaurante o de un lugar nadie se va sin pagar. Y lo mismo sucede con Dios. Él los deja tranquilos, pero algún día pasa la factura. Las últimas manifestaciones de violencia a la vuelta de la esquina han hecho repensar el problema de la violencia y la necesidad de volverse a Dios, que lo que el hombre necesita, lo que los países necesitan, entonces no es más armamento nuclear, ni de pronto evitar entonces la inversión al problema social y de pronto a fortalecer el militar, sino lo que necesitan los países es acercarse a Dios, es volverse a Dios, es dejar entrar a Dios. Lincoln decía, el presidente de los Estados Unidos, no puede existir un país mitad libre y mitad esclavo, y eso es lo que sucede. Quizás nosotros podríamos añadir, este mundo no puede seguir así, no podemos seguir así. 10% de la población mundial con todos los beneficios saciada en exceso, y el 90% sin beneficios, en otras palabras, al garete, a la miseria absoluta. Sin justicia social, decía el profeta Isaías, no habrá paz. Y sabe, mi hermano, que cada profeta profetizó y ejerció un ministerio en un tiempo importante para Israel. Recuerde que habían dos reinos, el del norte y el del sur, y en cada lugar había un profeta, había un rey, había una gente, había una problemática, pero cada profeta que Dios mandó, y cada siervo de Dios, cada hombre de Dios que Él mandó a que profetizara, sea en el reino del norte o en el reino del sur, o que fuera con los cautivos a Babilonia o a cualquier lugar, entonces siempre estaban denunciando el pecado y siempre estaban hablando acerca de la justicia social. Aleluya al Señor, la que no puede faltar. En la Biblia encontramos a un hombre planteándose las mismas inquietudes. Ese es el hombre de los por qué, aleluya, el hombre de las preguntas, pero también es conocido como el profeta de la esperanza, y es el gran desconocido profeta Habacuc. Habacuc es conocido en la Biblia, los estudiadores de la Biblia, los estudiantes y los que les gusta estudiar, los estudiosos, le conocemos como el hombre de los por qué. Si usted lee con detenimiento a Habacuc, usted va a encontrar muchos signos de interrogación y muchas frases ¿por qué? Y él le pregunta a Dios ¿por qué? Por eso es conocido como el hombre de los por qué, pero también otros escritores y otros lectores le llaman el profeta de la esperanza, porque aunque él pregunta por qué y destapa todo, porque a veces no queremos que nos destape. A veces llega alguien y prende un ventilador y no le gusta al gobierno, no le gusta en dicha empresa, en dicha familia. Alguien decide hablar y dice no hables porque es mejor la mentira. Pero en cierta forma Dios levanta hombres que prendan ventiladores y comiencen a destapar cosas, y comienzan a decir cosas, y comienzan a proclamar cosas, aunque suenen un poco atrevidas y un poco fuertes, pero sin embargo Habacuc era uno de esos que vino a poner el dedo en la llaga y vino a decir entonces por qué, pero también era el hombre que predicaba la esperanza. Amén, amén. Y es el gran desconocido profeta Habacuc, porque no muchos hablan de Habacuc. Una mirada al pasado, Judá y Benjamín, las tribus del sur, siguen cayendo en una galopante decadencia moral y espiritual. Recuerde, Judá y Benjamín están colapsadas, la ley, el culto y la ética entonces está menoscabada. La ley, que era la ley de Dios, el culto y la ética, la violencia se incrementa. Los profetas de la mentira pregonan años de gracia y de prosperidad, pero al mismo tiempo el profeta Jeremías, solo como un oasis, señala a la gente y le dice que se vuelvan a Dios.
y que se vuelvan al prójimo. A Judá entonces le dice, si ustedes no se vuelven a Dios, le dice a Judá y a Benjamín, Jeremías le dice, ustedes van a ir al cautiverio y van a ir llevados cautivos a Babilonia. Y ellos no oyen, piensan que es mentira de Jeremías. Y cada vez que Jeremías viene y les predica un mensaje fuerte, entonces se enojan con él y lo meten a la cárcel. Y lo sacan y lo azotan y lo despiden y le dicen, ojalá haya escogido escarmiento. Y se iba Jeremías azotado y con ganas de no predicar. Y por allá a los 15 días o a los 20 días venía el Espíritu de Dios sobre él y le decía, Jeremías, necesito que vuelvas al pueblo. Y Jeremías volvía y le decía, ¿y qué voy a decir? Allá te voy a dar las palabras, no te preocupes, porque cuando vas a abrir la boca yo te la voy a abrir. Y llegaba Jeremías y entonces comenzaba a predicar destrucción de repente y comenzaba a predicar una cantidad de cosas. Y siempre que venía Jeremías, venía con un mensaje duro y fuerte. Así es. Pero tanto que les habló Jeremías y tanto que les predicó, y Judá y Benjamín no quisieron escuchar. Y saben, mi hermano, terminaron cautivos en Babilonia. Violaron a sus mujeres, mataron a sus mujeres, a sus niños, y a los que no los llevaron cautivos, amarrados como animales, hasta llegar a Babilonia. Aleluya, el Señor, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Y por eso Jeremías decía, Señor, ¿hasta cuándo el pueblo va a estar aquí? Viene un profeta y viene el otro, viene un predicador y viene el otro, y les predica y les anuncia, y por aquí les entra y por aquí les sale. Y Jeremías fue más allá en el capítulo 6 y el versículo 16, en ese lapso de tiempo, cuando dice Jeremías, y les predicaba la palabra, y ellos se tapaban los oídos y no querían escuchar la voz de los predicadores que anunciaban la verdad. Y dice la palabra, pero sin embargo yo me paré y les dije, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabe qué decían? No te escucharemos, no oiremos. De un momento a otro surge Josías, el rey conocido como el gran reformador. Con él viene un avivamiento, se descubre el rollo. En el año 625 antes de Cristo se hacen preciosas reformas al interior de las 4 paredes del templo. Se producen cambios de forma, pero no de fondo, y de esta emoción espumosa cesó apenas a los 3 años de su momento cumbre. Jeremías profetizó en tiempo de Josías. Jeremías 3:10 pasó y no hubo cambios estructurales en la práctica de los creyentes ni en la sociedad clásica. Y viene entonces Josías y comienza a levantarse. ¿Usted se acuerda de cuántos años era Josías cuando llegó a reinar en el reino de Israel? A los de 8 años eran, 8 años. Y él desde esa temprana edad comenzó a sentir ese llamado, y cuando lo sintieron que estaba preparado para que reinara, lo dejaron, y Josías viene con un tremendo avivamiento, pero eso solamente dura 3 años. Esa espuma solo duró 3 años. Jeremías escribe, aleluya, Lamentaciones. Luego viene Faraón Necao y mata a Josías en Megiddo en el año 609. Segunda de Reyes 23, 29 y 30 y Segunda de Crónicas 35, 20. Entonces nos ilustra acerca de la muerte de Josías. E instalan reyes títeres. Y vienen entonces estos personajes, viene Faraón de Egipto y otros. Y entonces instalan reyes allá en Israel, pero reyes títeres. Manejados, manipulados desde Egipto. La corrupción, el pecado, la injusticia y la violencia se disparan justo después del mini avivamiento que había programado Josías. Jeremías por eso escribe las Lamentaciones de Jeremías, descubriendo la tristeza por no haber aprovechado el avivamiento. Aleluya al Señor. Y sabe, mi hermano, que siempre Dios le ha reclamado al pueblo esto, de no aprovechar el avivamiento. Mire, Josías era un niño de 8 años y era un niño puro, era un niño con un corazón sincero. A su papá entonces lo matan y él viene a heredar entonces el reino, pero resulta desde que él llega con un buen ambiente, con una buena visión, y era desde que Israel saliera, de que el pueblo entonces saliera de la idolatría, y viene y daña estatuas, tumba estatuas y tumba una cantidad de cosas, y él promueve un avivamiento, y comienza entonces un avivamiento precioso, pero duró solo 3 años porque el pueblo no quiso. De Juan Bautista el Señor habló y dijo: Juan Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Oiga lo que dice el Señor de Juan el Bautista. Dice: Juan
Juan es el hombre más grande de los hijos de los hombres que hayan nacido de una mujer. Juan Bautista es el más grande de todos. Vosotros quisiste refugiaros en su luz, pero no pudiste. Porque Juan Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Y aunque el pueblo quiso ampararse en su luz, sin embargo no pudo, no lo logró. Aleluya al Señor, porque desistimos, porque no somos constantes, porque no nos gusta, porque cuando nos hablan duro, porque cuando nos dicen las cosas, porque cuando nos hablan la verdad, entonces retrocedemos. Así es. Josías provocó un avivamiento y solo duró 3 años. Era para que hubiera durado. El pueblo hacía mucho tiempo no tenía un rey del talante y de la clase de Josías, un hombre de Dios, pero sin embargo no aprovechó. Y por eso Jeremías lamenta. Cuando usted lee las lamentaciones de Jeremías, entonces él lo que hace ahí es describir la tristeza por el pueblo de Dios no haber aprovechado el avivamiento, y le dice a Judá que no confíe en la prosperidad de Egipto. Que eso es lo que hace el pueblo. Nos dejamos de ilumbrar por un buen sueldo, por una muchacha, por un muchacho, por una mujer, por un hombre, por un vehículo, por una casa, por un barrio. Nos dejamos de ilumbrar por algo y nos vendemos. Nos prostituimos fácilmente. El Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes se han prostituido porque se fueron en pos de los ídolos en vez de adorarme a mí. Aleluya. Pareciera que después de alguna tragedia nacional, los seres humanos tendemos a ser religiosos por un espacio de tiempo posterior al insuceso, pero después volvemos a nuestra rutina. Sin embargo, ser religioso dista mucho de haberse arrepentido, sea como individuo, sea como sociedad. Una cosa es que la gente sea religiosa y otra cosa es que la gente se haya convertido a Dios. Hoy mucha gente es religiosa, pero pocos se han convertido al Señor. No confunda religión con salvación. Religión la tiene mucha gente, pero salvación la tienen pocos. Aleluya al Señor. Pues en esta época de inmoralidad, injusticia, violencia, entonces surge la voz del hombre de Dios y del hombre de los por qué. Habacuc hace inicialmente 3 preguntas. 3 preguntas hace, y son las siguientes. La pregunta del porqué de la violencia, la pregunta del porqué de la injusticia social y la pregunta del porqué del mal. Dios, y comienza él, y él es un poco fuerte con Dios, y le dice: Dios, ¿cómo es posible que en Judá, que significa alabanza, la tribu del músico del rey David, está soportando tanta violencia? Judá significa alabanza. ¿Y cómo es posible? En el texto de Habacuc 1:2-4 nos permite ver que la injusticia y su resultado obvio, la violencia, existe en el pueblo de la fe. Oiga, en el pueblo de la fe. Dice Habacuc que ocurra en Asiria, que ocurra en Egipto, que ocurra en Caldea, es comprensible, pero en el pueblo de la fe. Y no es lo que sucede a veces en medio de nosotros. Mentiras, odios, engaños, murmuraciones, pecado oculto. Y que eso ocurra allá en el mundo es normal, pero aquí. Entonces él dice: ¿por qué? Aleluya. Pero en la comunidad de la fe, la percepción teológica del Dios de Moisés y del Dios del Éxodo, que oye y libera, pareciera no conducir, no concordar con el Dios de hoy, el Dios de Habacuc. Más parecía el Dios de los profetas de Baal, dormido, sordo, lejano. Un hombre que ama y conoce a Dios y ama lo que Dios ama. Al hombre puede con libertad y sinceridad preguntar: Dios, ¿dónde estás hoy? Porque Habacuc conocía a Dios, aleluya. Dios conocía a Habacuc y él lo conocía a él. Él era un hombre de libertad, era un hombre sincero, era un hombre de Dios, aleluya. ¿Cómo puedes estar tranquilo si tu pueblo se explota, se agrede y viola tus mandamientos? Dios está muy tranquilo en una situación altamente provocadora. Gloria a Dios. Además, la justicia se ha paralizado, el juicio no sale según la verdad, el injusto asedia al justo. En esta época se sacrificaba la verdad en el altar del pragmatismo, y es eso lo que sucede hoy. El pragmatismo nos tiene nosotros cautivos. Si acercamos a Egipto nos hacen prósperos, entonces lo haremos. Acuérdense que el mismo Abraham cayó en esa situación. ¿Qué le pasó a Abraham? Mire, siempre hablamos bien de Abraham, pero tuvo sus errores y tuvo sus cositas. El Señor lo tenía en una situación difícil económicamente, aunque a él se le había prometido mucha abundancia, pero hubo un tiempo difícil. ¿Y sabe qué hizo él?
volteó camino, volteó cola y llegó a Egipto. Y antes de llegar a Egipto, adornó bien a su esposa, porque dice la Biblia que Sara era hermosa. Y entonces adornó bien y le dijo a ella: vamos a hacer un trato, tú vas a decir que eres mi hermana, tú eres mi hermana, y vamos a adornarnos bien y todo eso. Y resulta de que mi hermana, cuando llegó a Egipto, donde Faraón, entonces le dijo: mire, yo soy israelita, yo soy judío, y ella es mi hermana Sara. Ah, es tu hermana, abra la puerta y bienvenidos. Al hombre le dijo: ¿y usted qué? ¿Cuál es el proyecto? No, estoy mal económicamente. Le dijo: bien pueda. Dice la Biblia que le dio tierra, le dio vaca, y le dio ganado, y le dio de todo, le dio dinero. Y Abraham contento. Y le dijo: y esta es su hermana. Entonces ella va para el palacio, que la metan allá en remojo, que la adornen bien, porque va a ser una de mis concubinas. ¿Usted cree eso? Estaba Abraham, el padre de la fe, se estaba vendiendo por unas vacas y por un pedazo de tierra. Mientras tanto, a su esposa entonces la estaban preparándola para llevarla al matadero. ¿Sí ve usted? El hombre de Dios, el hombre de la fe. ¿No será que a nosotros en ocasiones nos ha sucedido eso? Que nos estamos vendiendo por un pedazo de tierra, que nos estamos vendiendo por unas vacas, nos estamos vendiendo por unas ovejas. Hoy día existen muchas técnicas del mercado que también logran resultados. Y por eso el Señor le decía al pueblo y le dijo a Abraham: no confíes en la riqueza, no confíes en Egipto. Hoy día existen muchas técnicas del mercado que logran resultados. Venga y sea miembro de una iglesia donde usted esté cómodo. Iglesia pentecostal molesta mucho, ellos apretan mucho, ellos son muy fanáticos, ellos son esto y ellos son lo otro. Venga que aquí usted puede tomar solo hasta la medianoche. O sea que yo hasta las 12. Pues está bueno. Usted aquí puede tener solo por ahí 2 a 3 mujeres, no más. Usted aquí puede venir como quiere, esos son ellos. Ese es el pastor, que es muy fanático, pero aquí es diferente. Y la gente le encanta el pragmatismo. Venga y sea miembro de una iglesia donde usted esté cómodo. Aleluya, como dice la escritura. Entonces, por el camino ancho todos pueden entrar a caballo. Si miramos a Jesús, su presencia, su santidad, sus enseñanzas, su vida misma incomodaba a los falsos religiosos. Y hasta el día de hoy seguimos incomodando a muchos, aunque no es nuestra intención, pero sin embargo logramos hacerlo. Es bueno recordar que uno de los pilares del cristianismo no es la felicidad, sino la fidelidad. Amén, amén. No es la felicidad, qué rico ser felices. Pero más que ser felices, ser fieles a Dios. El que sea fiel, se dice en la Biblia en Apocalipsis: ser fiel hasta la muerte y obtendrás la corona de la vida. Aleluya. La fidelidad es la respuesta humana a la soberanía de Dios. Oiga, la fidelidad es la respuesta humana a la soberanía de Dios. Fidelidad es obediencia y está entonces en resulta de la fe. Hoy cambiamos la vida espiritual por un novio, por una novia. Hoy cambiamos la vida espiritual por un trabajo. Hoy cambiamos la vida espiritual por el pragmatismo. La fidelidad es la respuesta humana a la soberanía de Dios. Fidelidad es obediencia, y esta es el resultado entonces de la fe. Volviendo al profeta de Judá, se sacrificaba la justicia en el altar entonces de la emoción pasajera. Hay altares de emociones pasajeras, aleluya. Hay gente que pasa al altar y se le llegando a la casa, se le olvidó lo que recibió aquí en el altar, y son emociones pasajeras. Es cierto, esa es la justicia en el altar de emoción pasajera. Al Señor le gusta más que la emoción, la pasión, porque la emoción no dura, la pasión entonces permanece. Necesita gente apasionada por Dios, apasionados por su gloria, apasionados por su presencia, apasionados por Él. No importa que hubieran explotado estructuras de injusticia y corrupción, mientras se tuviera templo físico que aparentara religiosidad, entonces estaba bien. Gloria a Dios. Judá tenía un falso sentido de seguridad. Mientras tengamos un templo, decía Judá, escuche lo que decía: mientras tengamos un templo, mientras hayan reuniones religiosas emotivas, y aunque estemos en pecado, nada nos pasará. La gloria de Dios no cubre el pecado. Pero Dios responde: sí. Habacuc, diga y diga hasta que Dios le responde a Habacuc y le dice: estoy viendo el pecado de Judá, y aunque tú no lo creas o tú no pienses, entonces lo voy a castigar y voy a usar a Caldea, aleluya, una nación pagana. ¿Cómo?
Dios, está bien que castigues a una nación pagana usando a otra nación pagana, pero que emplees a la peor nación pagana para castigar a tu pueblo. Señor, está rompiendo entonces las enseñanzas de mi grupo. Por eso dice Dios, asombrados. Y Habacuc lo está, y mucho. Habacuc está asombrado. Pues los caldeos, como algunos generadores de violencia en nuestro mundo, son ley para ellos mismos. Menoscaban la autoridad, adoran su propia fuerza, incluso el punto de ver sus fuerzas y sus armas como si fueran un dios. Eso era lo que hacía Caldea. Y dice el Señor, y con Caldea lo voy a usar a Caldea. Habacuc, aunque perplejo y aterrado y aterrorizado, sigue siendo un hombre de fe y sabe que su Dios es inmutable. Aleluya. Y es eso lo que usted tiene que ver, mi hermano y yo, amigo que estás aquí, jovencito, adolescente, o usted que nos está visitando. Eso es lo que usted tiene que ver, lo que Habacuc vio. Aunque perplejo, sigue siendo un hombre de fe y sabe cuál es su Dios, y que su Dios es un Dios inmutable. Y las promesas hechas a Abraham de que lo bendeciría por siempre estaban garantizadas y están garantizadas para nosotros. Aunque la tierra tiemble y sea removido el corazón de la mar, lo que el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Tal vez Habacuc piense, Dios, no entiendo, pero que tú me amas y amas tu pueblo. Por eso he decidido confiar en ti, voy a seguir confiando en ti. Aleluya. Pero Dios, otra pregunta: si tú eres santo, ¿cómo puedes utilizar instrumentos tan viles? Gloria a Dios. En su soberanía, Dios puede emplear al incrédulo y al malvado para redireccionar a su pueblo y para direccionarte a ti. Amén. Por lo pronto no hay ninguna solución a la crisis de Habacuc. No la hay. Y quizás no haya ninguna solución para tu crisis, para tu problema, para tu dificultad. Eso es lo que tú crees, eso es lo que piensa. Pero se le garantiza a Habacuc. Él se mete en oración y le dice: Señor, pero todo eso que anuncias es terrible. Y le dice el Señor: tranquilo, vaya, dígale al pueblo que el justo por la fe vivirá, y que si retrocediere no agradará mi alma. Aleluya. Y se le permite que su queja trascienda hasta nuestros días, para que nuestro quehacer en esta tierra no sea solo en la categoría de lo religioso, sino también de la existencia misma con todos sus componentes. Ya en el capítulo 3 de Habacuc vemos a un Dios activo en acción hacia salvación a su pueblo. Ese es el Dios de la historia, ese es el Dios del presente, ese es el Dios del pasado y será el Dios del futuro. Aleluya, el Señor. Es Dios, no mi armamento. Es Dios, no mi profesionalismo. Es Dios, no mi conocimiento. Es Dios, aleluya, no mi fuerza. Es Dios, no mi recurso. Es Dios, no lo que yo puedo hacer, ni con quién me puedo encontrar, y ni mi cosmovisión, el que me otorga comprensión, el que me catapulta, el que captura mi vida. Aleluya, al Señor. Replantear mi compromiso social y espiritual con los más necesitados es lo que yo tengo que hacer, y ya. Gloria a Dios. Ya, aleluya. Es probable que si los violentos, los que nos agreden con o sin argumentos válidos, conocieran la paz de Dios y a Jesucristo nuestra paz, su trato hacia nosotros sería diferente. Quizá lo que debíamos hacer hace rato fue mostrarle el amor de Dios, aleluya, hecho persona, hecho Cristo, aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Valdría la pena hacer una reingeniería de nuestro compromiso de fe en términos de evangelización, de misión, de ser solidario, de reemplazar la cultura, aleluya, de la competencia por la de cooperación, de llevar buenas nuevas a los pobres, aleluya, de llevar redención a los cautivos, vista a los ciegos, libertados, oprimidos, el año del jubileo del Señor, y todo guiado por el Espíritu Santo. Pero sin embargo Habacuc está preocupado, aleluya, y le dice: Señor, wow, esto suena difícil. Y sin embargo el Señor le dice: vaya Habacuc, tranquilo, y dígale al pueblo, usted es el profeta de la esperanza, y usted le va a dar una palabra de esperanza. Y eso no es lo que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de la esperanza. Usted toma un periódico, usted toma una revista, usted lee las noticias en internet, las escucha en la radio, las ve en la televisión, y es muerte, es violencia, es un caos en la economía, nación contra nación. Pero usted llega a una iglesia, usted habla la palabra del Señor y hay un mensaje de esperanza, y ese mensaje de esperanza todavía lo sigue predicando esta iglesia. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Aleluya. Yo no voy a predicar más puestos en pie. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar.
Aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, y aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las ovejas no den mantenimiento y sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en su salvación. Con todo, aleluya. En otras palabras, más el justo por la fe vivirá. Los hombres de Dios han vivido, aleluya, por fe y no por vista, aleluya. El Señor, levanta tus manos y adoremos al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia.